Continúa nuevamente con el derecho ducti del autor Gustavo Zaglebski, y hoy me toca ya hablar los dos últimos subcapítulos y vamos a hablar de la función unificadora de la Constitución, precisamente desde el principio de constitucionalidad. Dice, de acuerdo al autor, en el siglo XIX se ha definido al legislador como el legislador motorizado, ¿sí? Lo que trae como consecuencia precisamente que el legislador, que el derecho sea mecanizado y tecnificado, es lo que refiere el autor. Las constituciones contemporáneas intentan poner remedio a estos efectos destructivos del orden jurídico mediante la previsión de un derecho más alto, precisamente en un conjunto de principios y valores, los cuales van a estar establecidos en una constitución. Pero existe también un consenso social. Esto es por cuanto lo que es el principio de constitucionalidad, lo que establece los principios y derechos que establece la Constitución. El principio de constitucionalidad, dice, es el de asegurar la consecución de la función unificadora de la Constitución. Por otro lado, dice, los rasgos de unificación del derecho en el Estado constitucional significan para el autor Gustavo Zaglebski que el Estado constitucional actual es ante todo la separación entre los distintos aspectos o componentes del derecho que el Estado de Derecho del siglo XIX estaban unificados o reducidos en la ley. ¿Sí? Es decir, es un proceso histórico que se ha venido dando desde el siglo XIX y ha sido precisamente los elementos característicos del Estado constitucional, ¿sí? Unificados en un solo documento. Pues, ¿en qué documento? Pues precisamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y estas características que se han venido dando desde el siglo XIX hasta nuestra fecha, hasta nuestra época contemporánea, es precisamente pues la supremacía de la Constitución por un lado, es precisamente la división de poderes por el otro, es precisamente los principios que establecen, los valores que establecen y los derechos humanos que establece la propia Constitución, como sabemos, implícitos o explícitamente, pero los establece la Constitución de la República. Y también pues la garantía judicial, que significa, bueno, si me son violentados este derecho, hacia dónde o qué mecanismos de protección yo debo de ejercer, ¿sí? Una acción de anticonstitucionalidad, pues de ejercer precisamente para que estos derechos que me fueron violentados, ¿sí? estos derechos que me fueron violentados y que establece la Constitución, pues qué autoridad judicial en la que me los tiene que garantizar, me los tiene que proteger, me los tiene que salvaguardar, ¿sí? Y todos estos elementos o todas estas características unidas es precisamente lo que nos va a dar un Estado de Derecho, un Estado constitucional, ¿sí? Que precisamente establece la norma suprema que es nuestra Constitución. Recordemos con las reformas que hubo, un poquito saliéndome del tema del autor de Gustavo Zaglebski, recordemos que con las reformas que hubo a los derechos humanos del 10 de junio del 2011, pues se establece diferentes reformas, entre ellas de las más importantes que considero yo establecidas en el artículo primero, que habla precisamente de la discriminación, que como ya sabemos, de origen, de sexo, de género y también de preferencias sexuales, pues obviamente todas las autoridades pues tienen que garantizar los derechos humanos, no solamente los tienen que proteger, ¿sí? Sino que garantizar, difundir, pero sobre todo respetarlos, ¿sí? Y además que tienen que estos derechos establecidos en la Constitución, pero no nada más establecidos en la Constitución, sino también establecidos en los tratados internacionales en el que México ha suscrito, en que el Estado mexicano ha firmado, o el presidente de la República ha firmado, y que ha ratificado el Senado de la República. Entonces las autoridades tienen que velar, sí, por los derechos de la Constitución, pero también por los derechos que están inmersos en los tratados internacionales en donde México es parte de ellos, ¿sí? Y que tiene que obviamente favorecernos la ley que favorezca más a la persona, lo que es el llamado el principio
progónime, ¿no? Que es el principio por persona. Y de alguna manera a eso lo que he llegado yo a la conclusión de lo que leí, muy interesante el libro de Derecho Ducti de Gustavo Zagrebelsky, que la verdad, digo, en la actualidad lo estamos viviendo, ¿no? Cómo los grupos sociales, los diferentes grupos sociales, pues tienen que ver mucho con esta, pues, operación, con esta organización o con este aparato legislativo, ¿no? El de crear, reformar leyes tienen que ver muchísimo con el producto que sale del mismo, de uno de los poderes, pues porque estamos inmersos pues en una sociedad pues que no somos homogénea, que somos heterogéneos, que somos diferentes, ¿sí? No somos iguales, o sea, iguales en cuestiones, no hablemos de derechos ni de oportunidades, sino iguales en, por ejemplo, diferentes en características. Entonces, pues nos damos cuenta que ahora la constitución de nosotros, de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues ya yo la veo más como un como que protege más los derechos humanos de las personas, ¿sí? No vamos a hablar de grupos, sino derechos humanos de las personas. Pues con esto sería mi conclusión. Agradecerles la atención, su servidora Evangelina Santana Antunes, y este es un pues material de trabajo, de tarea de la maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad Aztlán. Y nos lo pide el maestro titular de la materia de garantías individuales.